Ahora vamos a ver nuestra estructura. 1 Corintios 14, 33 y 40 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hágase todo decentemente y con orden. La iglesia debe tener una estructura. Pero ¿cómo es? Bueno, ¿cómo es la estructura de nuestra iglesia en casa? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. La naturaleza de la iglesia determina su estructura. Lo que Jesús dijo que la iglesia es lo que la iglesia es, no lo que la tradición o lo que las finanzas o lo que la gente o un pastor o un apóstol diga. Primero que nada, la iglesia, lo enseñó Jesús, es compañerismo. Dice Hechos 2:42, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Cuando Jesús los escogió, dice que los llamó a sí mismo para que estuviesen con Él, para que tuvieran compañerismo con Él. Entonces ellos aplicaron eso mismo con los otros. Una prioridad en el compañerismo es permanencia y unidad. Efesios 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Romanos 14:19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Esto es, la unidad en el compañerismo es esencial, es indispensable que estemos unidos, porque es la unidad la que va a hacer que la iglesia prevalezca. Jesús oró por la unidad, no de los fariseos con los saduceos y los herodianos y los intérpretes de la ley y los escribas. Habían más de 7 denominaciones, podríamos decir, en el tiempo de Cristo. Él oró por la unidad de esos 11 que tenían. Y él dijo claramente en Juan 17 que de la unidad de esos 11 dependía la evangelización del mundo entero. Entonces, en la casa tenemos que estar unidos y aprender a arreglar nuestras diferencias. Porque, mire, hay aquí más de 30 referencias. Ojalá las pueda estudiar en su manual, que confirman esta verdad. Cualquier actitud que cause desunión es pecado. Se lo voy a repetir. Cualquier actitud que cause división es pecado. Uno de los pecados más graves contra el cuerpo de Cristo es la división, la desunión. La división es de Satanás. El diablo es el que divide, Jesús es el que une. Entonces, el compañerismo nos debe llevar a la unidad. A veces tenemos prejuicios sobre alguien o no queremos arreglar las cosas con alguien porque no hemos convivido con esa persona o no le hemos dado la oportunidad que se arrepienta, que conozca a Cristo. Esto nos trae una implicación. Una buena estructura promueve unidad y disminuye diferencias. Primera de Corintios 11, 17 y 18 nos lo dice. En las siguientes instrucciones no puedo felicitarlos, ya que sus reuniones, decía Pablo, hace más daño que provecho. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Muchas veces las divisiones son por una estructura no correcta. Cuando la estructura no es en base a una relación de amistad, es más fácil que hayan divisiones. Entonces, procuramos que aquellos que son jóvenes, tomarlos como hijos. Aquellos que son de nuestra edad, tomarlos como hermanos. Aquellos que son mayores que nosotros, tomarlos como padres y establecer una relación espiritual, pero también familiar en el espíritu. Y de esa forma, como familia, es virtualmente imposible que haya traiciones y haya desavenencias. Sí, dificultades hay, problemas hay, contiendas hay, es necesario que haya disensión en medio de nosotros para que se muestren los que son aprobados por Cristo,
pero no para desechar a los otros, sino para ayudarlos. Entonces es como una familia. Si un niño se porta mal, se le disciplina, pero no se le corre de la casa, no se le echa. Entonces, otra cosa que divide mucho es las votaciones. Votan por cierta cosa. En el reino, en la iglesia, no hay una democracia, hay una teocracia. Dios ya definió lo que se debe hacer y nos ceñimos a eso. No votamos por nada porque la votación tiende a dividir a la gente y a separarla. Mejor establecemos qué es lo que va a hacer y no establecemos algo que estableció otro. No estamos siguiendo la visión de nadie. A mí luego me dicen, oigan, ¿y cuál es la visión de ustedes? Les digo, pues nuestra visión es la visión de Jesucristo. O sea, Jesucristo tuvo una visión. Descubramos qué visión tuvo Cristo e integrémonos a su visión, porque es su obra, su iglesia. Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Él derramó su sangre por la iglesia. La iglesia le pertenece a Jesús, la compró con precio de sangre. Y si debemos tener una visión, que sea la visión de Jesús. ¿Y cuál es la visión de Jesús? Tenemos que descubrirla. ¿Cómo? Conociendo a Jesús. Y cuando conocemos a Jesús y el corazón de Jesús, descubrimos su visión, y entonces todas nuestras visiones son pura basura. La verdad, muchos dicen, no, que la visión de tal ministerio, y la visión de acá, y la visión de allá, y esas visiones únicamente dividen a los cristianos entre una visión y otra visión, y otra visión, y otra visión. En la iglesia en casa, hemos aprendido, y lo aprendimos de los chinos, de las iglesias en casas en China, que no es la visión de un apóstol, o de un ministerio, o de una denominación. Debe ser la visión de Jesús. Y lo que dijo Jesús, Él es el jefe. Entonces, si todos tenemos al mismo jefe en común, pues tenemos que velar los líderes por lo que el jefe dijo, se cumpla y se haga. Entonces, la iglesia pues es compañerismo. Segundo, la iglesia es una familia. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sean como una familia grande, feliz, compasiva, donde reine el amor fraternal, sean cariñosos y humildes. Jesús les llamó primero siervos, luego les llamó amigos, y al final de su ministerio, cuando resucitó, les llamó hermanos. ¿Por qué? Porque la relación tiene que empezar a crecer. Nos relacionamos en un servicio unos a otros, pero luego pasamos tiempo los unos con los otros y establecemos amistades, nos contamos nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros temores, nuestras victorias, todo. Pero luego se crea un vínculo que es familiar. Entonces, operamos en base a la relación y no a las reglas. No tenemos un reglamento de iglesias en casas que hay que seguir, porque las reglas consideran a todos iguales y nadie es igual. Habría que hacer un reglamento para cada uno. Como para educar a los hijos, habría que hacer un manual para cada hijo. Hay principios generales y esos principios ya los estableció Jesús y es en base a nuestra relación que vamos a ir haciendo nuestras funciones. Primera de Timoteo 5:1 lo dice así, nunca reprendas al anciano, sino exhórtalo con respeto como un padre. A los más jóvenes trátalos como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas con absoluta pureza. Primera de Timoteo 3:4 y 5 dice, el pastor que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces dice que el que sirve tiene que gobernar bien su casa. Eso no implica que todos los hijos se porten bien, porque diríamos que es un mal gobernante el que mete a los delincuentes a la cárcel. No, el padre debe gobernar su casa y debe ejercitar la disciplina. Si los hijos se portan mal, tiene que disciplinarlos. El mal gobierno viene
cuando los hijos andan haciendo lo que quieren y el padre no hace nada, como Elí, que no los estorbó. No podemos controlar el corazón de nuestros hijos, pero sí los podemos sujetar y disciplinar. Yo conozco pastores que han aplicado disciplina fuerte en amor, en Cristo, a sus hijos y se han ido de la casa. Y cuando han querido otra vez volver, el padre les dice, ¿sabes qué? Bajo estas circunstancias y condiciones. Entonces, es la relación. La iglesia es una familia. Tercero, la iglesia es un cuerpo. En 1 Corintios 12, en Efesios 5, 23, en Efesios 1, 22 y 23, en Colosenses 1, 18, Colosenses 19, en casi todo el Nuevo Testamento nos hace ver que la iglesia es un cuerpo. Somos un cuerpo, no somos un negocio. Somos un organismo, no somos una organización. Esto no se debe manejar como un negocio ni como una oportunidad de que, ay, ya tienes 1000 personas, vamos a venderles libros, vamos a venderles discos, vamos a venderles estudios. No es así. Tampoco somos una organización para poner un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y organizar esto como una empresa. No funciona. Jesús no lo hizo así. ¿Por qué habremos de hacerlo nosotros? Por lo tanto, funcionamos en base a los dones espirituales y no a oficios seleccionados. Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. O sea, no hay un puesto de líder de alabanza. Si hay alguien que tiene el don de Dios, de profeta, y se mueve en adoración y sabe tocar un instrumento, le pedimos que nos apoye con los cantos. No hay un puesto de evangelista de la iglesia, no. Dios va levantando los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros. Y en base a eso vamos supliendo las necesidades. La iglesia es de Dios, es el cuerpo de Cristo. Dios sabe a quiénes trae. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Tenga esto en mente. Cuando usted esté empezando la iglesia en su casa, o si ya la tiene, tome en cuenta que esos 5, por lo menos si hay 5 que Dios le ha dado, o es usted y su esposa, y 3 son los que se congregan con usted. Le aseguro que esos 3 no son casualidad ni son coincidencia que estén allí. Entre esos 5 hay un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Por eso la importancia de descubrirlo. ¿Para qué? Para ejercitarlos, porque así es como funciona el cuerpo de Cristo. Esa es la estructura en base a los dones dados por Dios, y si el que los trae es Dios, pues los trae por algo. Es increíble, pero yo he descubierto apóstoles en personas que no daban un centavo, ni siquiera ellas daban un centavo por ellas mismas. Y hoy están levantando iglesias y están trastornando y transformando sus comunidades. Es increíble lo que Dios hace cuando le creemos a lo que Él dice. Ahora, no es una organización, porque miren, en una organización el mantenimiento se convierte en el enfoque principal, pero en un organismo el ministerio es lo principal. Una organización necesita oficina, secretaria, contador, estacionamiento, gastos de teléfono, de luz, gastos, híjoles, es un montón de dinero. Y si rentan un local, Dios mío, hay que pagar $1,000, $2,000 al mes de la renta o la hipoteca, y Jesús se la pasan pidiendo dinero nada más para poder pagar la renta. Pero Dios no lo estableció así, lo estableció en casas. Cada quien es responsable de pagar la renta de su casa. No hay que pagarle sueldo a ningún pastor, a ningún misionero, a ningún evangelista, porque no lo hace para una organización, lo hace para el reino de los cielos, lo hace para Cristo. Y si lo hace para Cristo, entonces el reino de Dios avanza más rápido. Y no se necesita invertir mucho dinero.
Hay un estudio que se hizo en la comparando las mega iglesias, las que juntan 15,000, 20,000, 50,000 gentes cada domingo, un ministerio evangelístico mundial que gana 1,000 personas diarias para Cristo, y el movimiento, o bueno, no se le puede llamar movimiento, sino lo de las iglesias en casas, que nació hace 2,000 años y que se está llevando a cabo en China, en Corea del Sur, en Brasil y en Chile. Hasta donde las estadísticas hablan de la revista World Map de Ralph Mahoney. Eso es lo que ahí dice. Y en este estudio, en un periodo de 30 años, en una mega iglesia se invierten más de 100, bueno, en las iglesias se invierten más de 100 millones de dólares. Mientras que en el Ministerio de Evangelismo Total se invierten 10 millones de dólares y las iglesias en casas menos de 100,000 dólares en un lapso de 30 años. Y si viéramos los resultados, en las mega iglesias no rebasan el 1,000,000 de creyentes ganados, en el evangelismo superan los 10 millones, pero en las iglesias en casa superan los 100 millones. Hablo a nivel global. O sea, es mucho más efectivo trabajar como lo estableció Jesús. Por eso es que en la iglesia en casa tenemos una estructura simple, de manera que podamos aumentar los ministerios y eliminar las juntas directivas. En un principio tenemos que hacer juntas. Yo tengo que hacer una reunión semanal con los líderes de zonas. Aquí empezamos en mi casa. Ya vamos, este es el 9º año. Este año la meta eran 64 iglesias en casas, van más de 75 ya. Y siguen brotando como las palomitas de maíz, que brincan, de pronto brotan por aquí, por allá, pero y ya estamos en 10 zonas, hay 10 zonas en donde estamos haciendo esto mismo, este seminario, porque es más fácil enseñarle a 10 personas que enseñarle a 1,000. A 1,000 no les enseñas nada, pero a 10 personas les puedes enseñar mejor. Así es como le hizo Jesús. Entonces tengo que hacer una junta, pero la meta es que ya no haga juntas, que cada quien dependa de Cristo y que cada quien se sostenga por Cristo. Efesios 4, del 11 al 12, nos dice claramente que Jesucristo estableció apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Fíjese que el ministerio lo tienen que hacer los santos, no los líderes. Los líderes somos como los entrenadores de un equipo de fútbol o de béisbol. El entrenador no juega. Los que juegan son los jugadores. La estrella son los jugadores. La estrella es la gente, son los líderes. Nuestro trabajo es entrenar y enviarlos a hacer la obra. Obvio, un entrenador que fue jugador de béisbol antes es mejor entrenador que alguien que no lo ha sido nunca. Entonces hacemos la obra y cuando crecemos llegamos a ser líderes para entrenar y enviar y supervisar. Si el equipo pierde, el culpable es el entrenador. Si el equipo gana, el éxito es para los jugadores. Y allí es donde entra la humildad y la mansedumbre de Cristo. Entonces, nuestra estructura, como ya lo había dicho antes, es de 2 niveles. Las personas son ministros en pañales, hay que educarlos, hay que canalizarlos, enseñarles. Y los pastores son administradores. Así de simple. ¿Para qué? Para que las personas lleguen a ser de incrédulo a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a ministro,
de ministro a misionero. Y repite el proceso con los que le rodean. Y número cuarta naturaleza de la iglesia es un rebaño. Esta era la descripción favorita de Jesús para la iglesia. En Juan 10, en Mateo 26, 31, 25, 33, les decía manada pequeña. Hablaba mucho sobre las ovejas, porque las personas somos como ovejas. ¿Sabía usted que si a una oveja no se le lleva a comer a un pasto, come lo que caiga, come tierra, come basura, come lo que haya? Hoy la gente está muriéndose de hambre y se come cualquier cosa que le dicen, que tiene hambre, porque somos ovejas. Entonces, si somos ovejas, la iglesia es cuidada y guiada por pastores, pero no pastores de oficio. Hay dos tipos de pastores, los pastores del mundo y los pastores de la Biblia. ¿Cómo puede ser un pastor del mundo? Sí, el pastor del mundo es aquel que estudió en un seminario, en una escuela bíblica, y le dieron una credencial que decía pastor y anda de traje y se siente muy acá, ¿no? Y se le sube y se enorgullece. Y los pastores bíblicos, de acuerdo con la Biblia, todo aquel que le enseña la palabra a otro es un pastor. Todo aquel que se preocupa por el bienestar espiritual de nosotros es un pastor. Ahora, no estamos hablando aquí de un oficio, ahorita vamos a aclarar eso muy bien. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Habló de las ovejas niñas y de las ovejas jóvenes y de las ovejas adultas, los tres niveles básicos de crecimiento, incluyendo el cuarto, que es el recién nacido. Entonces, hay tres términos diferentes que son usados en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia. El primero es en griego poimen, y se los digo, perdónenme que use todo esto, pero es necesario para entender algo muy importante que se ha confundido y transgiversado por siglos. Presbúteros y episcopos. Poimen, presbúteros y episcopos. De poimen viene la palabra pastor, de presbúteros viene la palabra ancianos, y de episcopos viene la palabra obispo. Note, le voy a demostrar con la escritura y otras referencias más que el término poimen, presbúteros y episcopos son usados como sinónimos. Está hablando de las mismas personas. Dice 1 de Pedro 5, 1 y 2. A los ancianos que están entre ustedes, esa palabra anciano es presbúteros. Entonces, está hablando aquí de los ancianos. Muchos creen que los ancianos son un grupo de hombres que están debajo del copastor y el copastor debajo del pastor. Ese modelo no es bíblico. No existe en el Nuevo Testamento. La iglesia era gobernada por ancianos nada más, sin nadie más que Jesucristo por encima de ellos. Continuemos. Les ruego yo, anciano como ellos, fíjate, Pedro era un apóstol, pero Pedro también pastoreaba la iglesia en Jerusalén. Entonces Pedro era un anciano en la iglesia de Jerusalén. No era el primer obispo o el primer papa o el mero mero. Era uno más entre los tres. Tres ancianos gobernaban la iglesia de Jerusalén, que era Pedro, Jacobo, el hermano menor del Señor Jesús, y Juan. Ellos tres eran los ancianos de la iglesia en Jerusalén. No hay ninguna referencia bíblica que pueda haber un solo pastor gobernando una iglesia, porque ni siquiera Dios el Padre gobierna todo por sí solo. Lo hace Padre, Hijo y Espíritu Santo, y si somos creados a semejanza de Él, ese modelo es un modelo que siempre termina en corrupción y siempre termina mal. Dice: yo, anciano como ellos, como testigo de los sufrimientos de Cristo y como uno que va a tener parte también en la gloria que se ha de manifestar, cuiden como pastores, les dice a los ancianos, ustedes cuiden como pastores. Aquí utilizan la palabra en griego poimen. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, supervisándolo. Aquí utilizan la palabra episcopos, o como supervisores. Entonces está dando que el anciano es el pastor
y es el supervisor. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Otra cita está en Hechos 20, 17 al 18, dice: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos, presbúteros, de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Cuídense y vigilen todo el rebaño. Aquí está la descripción de la iglesia como un rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo, noten, el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores, como obispos, episcopos. Note que no dice en la cual yo los he puesto como obispos, yo los he puesto como líderes, porque hoy está muy de moda eso de que no te han ungido como líder, no te han ungido como pastor, y hay quienes se entristecen porque en su iglesia no los unge. Pues es el Espíritu Santo el que unge. ¿De cuándo acá un hombre tiene que ungir a otro? Yo he orado por muchos, no para ungirlos, porque eso es del Antiguo Testamento, eso no existe en el Nuevo, más que para la sanidad, sino para imponerles manos, para reconocer el liderazgo que tienen, pero no para nombrarlos. Yo no necesito, bueno, yo no puedo, estaría usurpando el lugar del Espíritu Santo si yo los establezco o los pongo como líderes. ¿Por qué? Porque el que lo hace es Jesucristo. Nuestro trabajo entonces es reconocer el liderazgo en otros y confirmarlo. Es muy diferente, que es lo que los presbíteros hacen, o los obispos o ancianos, que es lo mismo, cuando imponen las manos para confirmar o para enviar o establecer a alguien. Luego dice: sean pastores de la iglesia de Dios. Aquí habla del poimen y ratifica que Jesús compró con su propia sangre. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. Hay quienes dicen: mi iglesia, tengan cuidado. La iglesia no le pertenece a los hombres. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Otras referencias que pueden ustedes consultar son Hechos 28, Tito 1 del 5 al 7 y 1 de Timoteo 5, 17. Entonces, resumiendo esto, de acuerdo con el Nuevo Testamento, anciano es igual a pastor, igual a obispo. No son tres puestos de que el obispo está por acá arriba, el pastor acá y los ancianos acá. No, son la misma persona. Anciano se refiere a su madurez espiritual, pastor a su trabajo y obispo a su responsabilidad de sobrevedor, supervisor. Ninguno de estos términos es un título oficial, un cargo, nombramiento o puesto eclesiástico. Son tareas, ocupaciones y responsabilidades de una misma persona. La iglesia pues debe ser dirigida por dos o más ancianos, maduros espiritualmente, cuyo trabajo es pastorear, apacentar, y son responsables de supervisar, obispos, que los creyentes crezcan hacia la madurez espiritual. Entonces, cuando usted lee la Biblia, si alguno anhela obispado, está hablando si alguno anhela liderazgo. Eso se puede traducir en un término moderno como de liderazgo o de administrador. El mismo apóstol Pablo no se ponía por encima de las iglesias, ni siquiera Pedro, que Pedro, siendo apóstol y un apóstol de los 12 originales, no decía: yo soy el apóstol y tienen que sujetarse a mí. No, él era un anciano más, porque en su iglesia era anciano. Cuando salía como apóstol establecía iglesias, pero así como Pablo, Pedro igual y cualquier otro apóstol va a un lugar donde no haya testimonio de Cristo, establece una iglesia allí, hace todo en lo que Dios levanta: pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Establece, reconoce el liderazgo de los que levantó Dios, y entonces se va. Y cuando vuelve, no vuelve como el jefe de esas iglesias, vuelve sujeto al liderazgo de esas iglesias. Entonces, la pregunta que siempre surge: ¿ustedes bajo qué cobertura están?
Pues estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque no hay otra más que la del Espíritu Santo. La Escritura dice, ay de los que buscan cobertura y no de mi espíritu, y lo dice en un tono de ira el Señor en el libro del profeta Jeremías. Ay de los que buscan cobertura y no de mi espíritu. Entonces dicen, bueno, ¿y a quién están sujetos? Estamos sujetos unos a otros. Yo no tengo el don de pastor, yo tengo el don de la enseñanza. Pero algunos que he ganado para Cristo tienen el don de pastor. Yo soy muy afortunado porque tengo a más de 20 en la cárcel. En la cárcel tengo muchísimos más. Tengo más de 70 pastores a quienes me sujeto, porque cada iglesia en la cárcel, hay 101 iglesias ya dentro de las cárceles en el DF. Cada uno de esos, yo me sujeto a ellos, y cuando voy a sus iglesias, yo les digo, tú dime qué quieres que yo haga. Yo vengo aquí a servir. No vengo aquí a mandar o ordenarte que hagas esto o el otro. Igual cuando voy a otra iglesia, en otra casa, yo me sujeto a los pastores, a los líderes, a las líderes que hay en esas casas. Entonces, terminamos con nuestra afiliación. Estamos afiliados localmente. No hay control denominacional o jerarquía como en la mayoría de las congregaciones. Cada iglesia se autogobierna y determina sus propios asuntos. Trabajamos con iglesias diferentes. Trabajamos a veces con los bautistas, con los pentecostales, con los metodistas, porque son la iglesia de Cristo. Son nuestros hermanos. Pero ninguna de esas iglesias ni denominaciones controlan, dirigen o patrocinan las iglesias en casas, porque luego hay quienes patrocinan económicamente y quieren dirigir el rumbo de la iglesia, y eso no es correcto. Ni tampoco la iglesia en casa controla, dirige o patrocina a las iglesias que se establecen como resultado de enviar misioneros. De esta casa han surgido muchas iglesias en casas, de otras casas, otras iglesias en casas, pero no están bajo mi autoridad. Y la cobertura de hoy en día tiene que ver mucho con el dinero. Te dan cobertura a cambio de que les des los diezmos. Lo he oído muchas veces. Tengo personas cercanas que se han metido bajo la cobertura de alguien y tienen 100 o 200 personas, y la cobertura consiste en esto: vas a usar mi nombre, ¿no? Ya que te pero voy a mandar a alguien los domingos y los miércoles por los diezmos. Eso no me lo tocas. Y tú pues vive de las iglesias que tú le des cobertura, tú les pides, pero ahí me hacen diezmo del diezmo. Y es una pirámide que enriquece a unos pocos. Lo que hacemos aquí, cuando alguien abre la iglesia en su casa, dejamos de recibirle los diezmos. Y ahora, durante un año o dos que vienen aquí, dan su diezmo acá, pero cuando ya establecen la iglesia en su casa, le decimos, ahora ese diezmo lo vas a administrar tú. Y tú te vas a ser responsable ante Dios por ese dinero. Y no recibimos de ninguna iglesia, porque no es una pirámide, no es una jerarquía. Entonces, resumiendo, cada iglesia local es pastoreada por una persona local, no por un ministro profesional. Cada iglesia local se sostiene con sus propios diezmos y ofrendas. Cada iglesia determina sus propios programas. Si quieren hacer lo que estamos haciendo, si Dios los guía a otra cosa, está bien. Cuando vemos que se están desviando de la doctrina esencial, allí es donde le decimos cuidado. Pero no tenemos autoridad para imponerles. El control se deja al Espíritu Santo, es la iglesia de Cristo. Si alguien está haciendo las cosas mal, Cristo lo va a corregir. Cada iglesia local toma sus propias decisiones y se responsabiliza de ellas. No le echan la culpa a la iglesia de donde salió.
Aunque las iglesias en casas están unidas y se reproducen, cada iglesia en particular es local y autónoma y está bajo la cobertura del Espíritu Santo y no de los hombres. Ahora, ¿por qué hacer un compromiso? La diferencia entre asistentes y miembros puede ser resumida en una sola palabra: compromiso, que significa dedicación. ¿Qué se espera de usted? ¿Qué se espera de ti si haces el compromiso? En la iglesia en casa nunca pedimos a los miembros que hagan más de lo que la Biblia claramente enseña. Esperamos que los miembros hagan lo que la Biblia demanda de cada cristiano. Y si no está en la Biblia, tiene la autoridad de reprendernos y de decirnos: aquí dice esto y no dice lo que usted dice. Que la máxima autoridad es Jesucristo, la máxima autoridad es la Biblia. Entonces yo le animo a que cierre sus ojos y haga una oración de compromiso personal y voluntario junto conmigo. Cierre sus ojos y haga esta oración y diga: Padre Celestial, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, y estando de acuerdo con la estrategia, estructura y declaración de la iglesia en casa, creo que el Espíritu Santo me guía a unirme a la iglesia en casa. Al hacerlo, me comprometo ante Dios y ante la familia de la iglesia a lo siguiente: protegeré la unidad de la iglesia, actuando con amor hacia los miembros, rehusándome a chismear, siguiendo el ejemplo de los líderes. Compartiré la responsabilidad de mi iglesia, orando por su crecimiento, invitando a otros sin iglesia para que asistan, dando una bienvenida cordial a los nuevos. Serviré en el ministerio de mi iglesia, descubriendo mis dones y talentos, equipándome para servir, desarrollando un corazón de siervo. Apoyaré el testimonio de mi iglesia, asistiendo fielmente, viviendo una vida santa, diezmando regularmente. En el nombre de Jesús, amén. Si tiene su cuaderno con usted allí, ponga su nombre, su domicilio y fírmelo. Y ponga esta fecha, porque esta fecha es el día en que usted ha hecho un compromiso con Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de eso? Bueno, si no se ha bautizado, bautícese en agua. Pues el que diga: es que pues no hay quien nos bautice, o la iglesia donde fui, así me lo han dicho, me piden que tome un curso en un año y que haga esto, que haga el otro. Y un día, bueno, a mí me ha tocado vivir unas experiencias maravillosas. Un día fui dentro de la cárcel a un módulo de máxima seguridad en el reclusorio norte a bautizar a más de 100 internos que se estaban allí reuniendo. Eran dos los que estaban pues pastoreando esto. Y ¿quiénes son pastores? Nosotros. Dije, bueno, generalmente tienen que hacerse entre 2 o 3 porque es un cuerpo, ¿no? Entonces, el primero pasó y yo junto con los dos pastores lo bautizamos. Pero cuando el segundo pues venía, se quedaron viendo estos dos internos, presos, pastores, y me voltean a ver y me dicen: es que no hemos sido bautizados nosotros. Entonces los pastores no habían sido bautizados, entonces los metí y bautizamos a uno, y luego los bautizamos al otro, y luego bauticé a otro, y luego los dejé que ellos bautizaran a todos los demás. Fue una experiencia maravillosa. ¿Quién puede bautizar? Aquel que ha sido bautizado, aquel que es un miembro que está creciendo, sea guiado por el Espíritu Santo. He conocido gente que en su casa lo ha hecho con unos resultados maravillosos. Si quiere puede esperar hasta el nivel 3,
si es que no hay nadie que le pueda, que le pueda bautizar, pero si hay alguien, hágalo. Segundo, continúe hacia el nivel 2. El próximo mes va a estar la invitación allí, el primer domingo del mes de marzo, cae 3 de marzo parece, va a ser el nivel 2. Tome los cursos enseñando a Jesucristo, los módulos, tómelos. Si no sabe cómo, entre a la página, hay unos cursos por correo electrónico, ahí trae las instrucciones, pero ponga en el asunto, quiero tomar los cursos de los módulos, y ya se los iremos haciendo llegar, y empiece a participar de la cena del Señor. En su manual encontrará respuestas a preguntas comunes. ¿Por qué nos reunimos en casas? ¿Por qué también nos reunimos en parques locales, salones? ¿Por qué cantamos, aplaudimos y levantamos nuestras manos? ¿Por qué oramos y nos arrodillamos? ¿Por qué diezmamos y ofrendamos? ¿Por qué leemos y escuchamos la Biblia? ¿Por qué enseñamos por niveles? ¿Por qué enseñamos audiovisualmente? ¿Por qué damos seminarios de enseñanza como este? ¿Por qué tenemos veladas de oración? ¿Por qué realizamos retiros espirituales? ¿Por qué enseñamos relaciones humanas? Y usted va a descubrir que todo lo que hacemos, lo hacemos porque así lo estableció Jesús. Entonces, oremos para darle a Dios gracias, felicidades. Gracias por participar aquí. Muchas gracias y oremos. Padre, gracias, Señor, por este día, gracias por este seminario maravilloso, Señor, que hemos aprendido, Señor, acerca de qué es ser cristiano, para qué existe la iglesia, las verdades esenciales que tenemos que creer, la conducta que tenemos que practicar, la estrategia que tenemos que seguir, y la estructura, Señor, lo que la iglesia es, y la cobertura, Señor, y el estar, Señor, dirigido por tu Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias.